Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. En el de hoy os voy a traer, ya hemos hablado de los términos, ya hemos hablado de batería, ya hemos hablado de todo el sistema por encima. Y en el de hoy os traigo la parte de híbridos y la parte de hidrógeno. Y Samuel hablando de híbridos y hidrógeno. Bueno, os voy a comentar. ¿Por qué quiero traer el tema híbridos y el tema hidrógeno juntos? ¿Por qué? Porque los coches hidrógeno son coches híbridos. Y lo voy a argumentar muy fácil y lo vais a entender muy fácil. Es más, lo podéis ver tranquilamente en cualquier modelo de hidrógeno que salga, que conozcáis, o los pocos que hay a la venta en el mercado. ¿Qué es un coche de hidrógeno? Hablamos de hidrógeno limpio, de hidrógeno de pila de hidrógeno, ¿vale? Hay coches de motor de combustión que funcionan con hidrógeno y lo que hacen es quemar hidrógeno. Son coches de combustión, ni siquiera llega a un híbrido como lo que estamos hablando, ¿vale? Hablemos de los coches híbridos y en este caso, pues lo que comentaba del hidrógeno. ¿Y por qué lo puedo meter en el mismo saco? Porque funcionan exactamente igual, ¿vale? Es más, como conocéis un poquito a lo mejor por encima los híbridos, voy a usar primero para que veáis el sistema. Un coche híbrido básicamente, ¿qué es? Tenemos un motor de combustión, de cualquier tipo de combustión, diésel, gasolina, gas, lo que queramos, y ese motor lo que hace es generar electricidad en vez de mover las ruedas, o incluso mueve las ruedas, y lo que tenemos es que la batería que tengamos se carga con el movimiento, no con ese motor. Pero bueno, podemos tener ese tipo de híbrido o otro tipo de híbrido. Hay muchos tipos de híbrido, pero bueno, todos los híbridos básicamente tienen una parte de combustión que o genera electricidad o mueven las ruedas. Lo idóneo es que generen electricidad y no muevan las ruedas, lo más eficiente. Y después tenemos un sistema eléctrico tradicional, un motor eléctrico que se encarga de regenerar la batería y de descargar. Y luego esa batería puede ser enchufable o no. Fin. Así de simple son los sistemas, a grosso modo, híbridos. ¿Y por qué hablaba del hidrógeno al principio de este episodio? Porque es lo mismo. Hablamos de lo mismo. Una batería que mueve el coche. Y básicamente en vez de generar con un generador diésel gasolina, lo que hacemos es con una pila de combustible generamos electricidad. O sea, generamos electricidad con hidrógeno para un sistema eléctrico. Por eso los coches realmente de hidrógeno son coches eléctricos en esa parte de moverse, igual que todos los híbridos realmente se mueven con la parte eléctrica. Ahí está la clave. ¿Y por qué yo siempre digo que los híbridos son pues un quiero y no puedo? Sea incluso el hidrógeno, y por eso siempre también he estado en contra del hidrógeno. Porque depende de la parte eléctrica igualmente. Tienes que ponerle un sistema eléctrico. O sea, la gente que cree que el hidrógeno es el futuro y no le gusta el eléctrico, es que el hidrógeno tiene la parte eléctrica incluida. O sea, y realmente tienes el problema de tener los dos sistemas activos siempre. Por lo tanto, yo siempre opto por la simplicidad. Y si realmente todos los sistemas están teniendo la parte eléctrica en común, ¿por qué no dejar la parte eléctrica sola? Cuando realmente muchos de los problemas son por las otras partes. Ahí está el kit de la cuestión que no se suele entender, y por lo cual yo estoy siempre hablando de la parte simplemente eléctrica. Porque básicamente tú puedes generar, es decir, ¿qué es un coche eléctrico? Un coche con una batería, un sistema eléctrico, y tú lo enchufas para cargar. ¿Qué es un híbrido enchufable? Lo mismo, pero cuando te quedes sin batería y no puedas enchufar, puedes arrancar un motor. Pero es un sistema extra al sistema, que realmente si encontraras un enchufe no te haría falta. ¿Y qué es un sistema de hidrógeno? Pues básicamente lo mismo. ¿Qué problema, y por qué estoy en contra, tiene eso? La capacidad de esa parte eléctrica. Normalmente todos los híbridos, todos los sistemas híbridos, sea de hidrógeno, sea de gasolina, sea diésel, sea cualquiera, lo que hacen es bajar la batería a la mínima expresión posible, a lo mínimo que el sistema tal como esté diseñado pueda. Es cierto que hay coches a día de hoy con sistemas híbridos que la parte eléctrica tienen baterías de 20 y pico kilovatios hora. Y esos sistemas, realmente para mí el problema que tiene es que un sistema tan grande, meter un pelín más de batería y ya te sobra el resto del sistema, el sistema de combustión, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, volviendo al hidrógeno, ¿qué tenemos en la mayoría de los sistemas de hidrógeno convencionales a día de hoy? Tenemos un sistema de baterías de 2, 5, 7 kilovatios hora y luego un sistema que genera electricidad para esa batería. ¿Por qué critico yo ese sistema? Vuelvo a la clave. No sabéis lo que es una batería tan chica recibiendo la potencia de un coche. En un coche eléctrico, pongamos un Tesla, vamos a cambiar de modelo respecto a otros vídeos, tenemos, por ejemplo, pongamos un Tesla de 100 kilovatios hora. Un Tesla de 100 kilovatios hora y 200 kilovatios de motor, por poner un ejemplo, realmente la batería la está descargando a 2C, ¿vale? Y los Teslas cargan a 85 kilovatios de regeneración el motor. Así que realmente no llega ni a un C. La batería está descargando y cargando, pues, al doble de su capacidad y a su capacidad cargando.
no es mucho, la metemos en un supercharger de la última generación y está cargando el doble de su capacidad en ese momento puntual de la carga refrigerada y bueno, sufre ese pequeño momento. Por ahí, ningún problema, eso es un coche eléctrico. Y pongamos un sistema de un Corsa, un grupo PSA, un grupo Stellantis. Realmente tenemos un sistema muy similar. Tenemos un sistema en el cual carga 100 kilovatios y podría regenerar, no creo que lo haga, pero podría regenerar a 100 kilovatios y realmente acelera 100 kilovatios el motor. Así que realmente la batería está usándose al doble de su capacidad. Está un poco estresadita, pero realmente está dentro de su margen de funcionamiento y lo puede aguantar, ¿vale? Para que nos entendamos. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? Un sistema híbrido, un sistema donde nombramos que el sistema más potente tiene 20 kilovatios hora, el más potente, y los convencionales pues tienen 2, 5, 7 kilovatios hora de capacidad. ¿Qué pasa? Los motores híbridos, ¿qué potencia tienen? 40 kilovatios, 50 kilovatios, 60 kilovatios, 20 kilovatios en el peor de los casos. A poco que sea el sistema menos potente híbrido, 20 kilovatios de motor, y la batería de 2 kWh la estamos descargando y cargando a 10 veces su capacidad. Recordemos, en un eléctrico estamos cargándola al doble de su potencia, al doble de su capacidad. Sufre mucho menos, la batería dura mucho más. Si nos quejamos y estamos preocupados por la vida útil de la batería en un coche eléctrico, imaginad en uno del híbrido. Yo he dado con muchísimas baterías de híbrido y la mayoría de las baterías de híbrido después no sirven para nada. Una batería de un eléctrico luego tiene, después sus 10-20 años en el coche, tiene vida más allá en una instalación fotovoltaica. Las baterías de híbridos fuera del coche, primero, son muy complejas. Lógicamente, como decíamos, se cargan y descargan a 10 veces su capacidad. A ver, como celdas, son muy buenas, aguantan eso. Pero ¿cómo terminan la vida útil? Siendo completamente inútiles. Es más, si son útiles, el sistema tal como está diseñado, las baterías de híbridos suelen llevar espacio en medio para poder pasar aire a presión para refrigerar todo eso, porque imagínense cargando 10-20 veces su capacidad, están sufriendo mucho más y necesitan mucha más refrigeración. Y esa refrigeración, realmente por mucho que la mantengas bien, la batería internamente ha sufrido más. Y el empaquetado, como digo, es diferente. Al dejar hueco entre las celdas, la batería es enorme para la poca capacidad que tiene. Para fotovoltaica son muy poco útiles. Las baterías de los híbridos, reciclarse en fotovoltaica, que digo, se puede hacer, pero ocupan más y no tienen esa vida futura garantizada como tendría la de un vehículo eléctrico. Y por eso tanta hincapié en que el eléctrico debería ser lo más sostenible, porque de cara al futuro se pueden reutilizar fácilmente. Los híbridos, todas esas baterías que vemos en híbridos, sí van a acabar su vida útil con el coche. Porque primero, no merece la pena para esos pocos kilovatios hora estar desmontándola, buscándole la vida. Muchas veces es muy complejo. Hay sistemas híbridos con más capacidad que seguramente sí sean rentables. Pero lo que estamos viendo en el día a día no es tan rentable y mucho menos sostenible. ¿Vale? Por eso tenéis esa visión mía desde el inicio de estos programas de eléctrico y sostenible hace años, de que directamente el híbrido para mí no existe. Porque después de la vida del coche, esas baterías a mí no me van a valer para nada. Realmente una batería de eléctrico, de cualquier eléctrico, se puede reutilizar en vuestra casa, en vuestra fotovoltaica. Aunque no tengáis fotovoltaica, la conectáis a red, la cargáis cuando es barato, la descargáis cuando es caro y de lujo. Y encima, como una batería de coche, os va a durar la vida. En cambio, una batería de híbrido, primero, ya tiene una tralla de toda su vida en coche muy alta. Los pocos ciclos que le queden, que le van a quedar mucho menos que un eléctrico, en casa la podéis sacar. Y encima, instalarla os va a costar un montón, os va a ocupar mucho más. Va a desincentivar el tema del reciclaje aún más. Y si la mayoría de los coches son híbridos, y recuerdo, metemos dentro de híbridos los de hidrógeno, va a pasar absolutamente lo mismo. No es sostenible. Y más teniendo en cuenta que el hidrógeno encima desperdicia en todo su proceso un 80-70% de la energía. Por lo tanto, si el problema que tenemos es energético y lo que necesitamos es acumulación, lo que necesitamos son coches eléctricos. Hay quienes dicen que incluso en el coche, en su vida útil, conectados a red, también ayudando a la red. Ahí yo no entro. Yo lo que quiero es que en el futuro, que necesitaremos reutilizar y reciclar baterías, lo que queremos es que la batería sea lo más grande posible para que luego de la vida del coche dure y perdure lo más posible. Por eso mi insistencia en olvidarnos de todos los híbridos, por eso hacer este capítulo exclusivamente para híbridos, para que entendáis por qué el híbrido, primero, no es ni el presente, ni es el pasado, ni es el futuro, por lo menos para mí, porque sus baterías no tienen ningún futuro.
y no podemos hacer nada en el futuro con ellas. En cambio, con los eléctricos sí tienen futuro y sí que sus baterías tienen mucho futuro y muchísimo más, porque han sido muy bien cuidadas dentro del coche y tienen muchísimas posibilidades en el futuro y sobre todo, tenemos mucha capacidad. ¿Y qué es lo que nos hará falta? Mucha capacidad de almacenaje de energía para todo el tema de renovables o para poder manejar la red cuando sea mucho más compleja con renovables y demás. Nos dan todo eso que nos hace falta. Por lo tanto, supongo que ya entendéis por qué los híbridos para mí no tienen ningún sentido y los eléctricos todo el sentido del mundo. Así que bueno, con esa reflexión os dejo en este podcast y espero que entendáis mi punto de vista, entendáis las posibilidades que tiene un eléctrico, no solamente como coche eléctrico y todas las ventajas que hemos ido siempre nombrando, sino también de cara a ese futuro que siempre os he comentado de baterías, de reciclaje y de fotovoltaica y de excedentes renovables y todo eso que hablamos en este canal. Así que nada, espero que os haya gustado, un saludo y hasta la próxima.